Ok, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase y vamos a ir abriendo los documentos pertinentes, ¿no? Habíamos hablado de ver lo que es el tema 6, ¿no? Del derecho tributario. Y el tema número 7 también, las normas tributarias en los ámbitos espacial y temporal, ¿no? Lo que es la retroactividad, la retroactividad de las normas tributarias, la retroactividad de algunas normas también, ¿no? Y cómo se aplican estos principios en materia tributaria. Ahora nos toca el tema número 8, que refiere a la relación jurídico-tributaria o al vínculo que surge entre la administración tributaria o el Estado como sujeto activo de la relación jurídico-tributaria y y el también bueno, entre el Estado, ¿no? Y el sujeto pasivo que es el contribuyente. Eso es en pocas palabras la relación jurídico-tributaria, ese vínculo obligacional que se, que, que se genera cuando uno recae en el hecho generador, ¿no? El Estado en esta relación solamente tiene el derecho y nunca la obligación, tiene el derecho de recibir el dinero, o sea, el derecho patrimonial de la recaudación por intermedio de sus administraciones tributarias, que son los brazos operativos, que pueden ser impuestos nacionales, gobernación, municipalidades y mérito a la autonomía, ¿verdad? Y también la Aduana Nacional de Bolivia, que es otra administración tributaria, ¿no? Entonces, ellos ejercen el derecho de recaudación, pero no es para ellos la recaudación, ¿verdad? No son titulares del derecho ni de el monto líquido y exigible por impuestos, sino que únicamente ejercen ciertas atribuciones y funciones recaudatorias y controladoras y fiscalizadoras por cuenta del Estado, que es el titular del derecho patrimonial, ¿no? El Estado en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea Estado central o gobernaciones o también puede ser municipalidades, como ya habíamos señalado, ¿no? Entonces, indudablemente es una relación de tinte jurídico la que se establece entre el Estado y el contribuyente o el sujeto pasivo, ¿no? Por recaer en el hecho generador que está expresamente establecido en la ley, que le genera las obligaciones tributarias que están expresamente establecidas en la ley, tienen que ser cumplidas en los plazos establecidos en la ley y que si no cumple va a ser sancionado y procesado y sancionado de acuerdo a todo lo que establecen las normas de corte tributario y toda la normativa conexa al, al ejercicio del derecho de recaudación por parte del Estado, ¿no? Entonces, como el Estado tiene un derecho y el contribuyente tiene una obligación, estamos ante una situación jurídica, ¿verdad? Y toda situación jurídica implica una relación jurídica, ¿verdad? Cuando estamos hablando de contratos y obligaciones recíprocas, entonces cuando yo voy a pagar es para que alguien me entregue algo, ¿verdad? Me venda un bien mueble o inmueble, o en su caso me preste un servicio, ¿no? Para eso uno paga, ¿verdad? Yo tengo la obligación de pagar y él tiene la obligación de prestarme el servicio, por ejemplo. Entonces es una relación bilateral con múltiples, perdón, con obligaciones y derechos por ambos eh, por ambos integrantes de esta relación jurídica. Pero cuando estamos hablando de impuestos, ¿no? De la relación jurídica tributaria, no existe contraprestación inmediata. Bueno, el Estado tiene el fin y el mandato constitucional de atender las necesidades básicas y prestar los servicios públicos que son de índole, digamos, estratégica, ¿verdad? Y además, esos servicios que son tienen que ser prestados solamente por el Estado. Entonces, no existe una contraprestación inmediata, ¿verdad? Yo pago mis impuestos y ¿qué pasa? Qué me da ese momento el Estado? Nada, ¿verdad? Lo único que va a pasar es que no me va a perseguir, no me va a congelar mis cuentas, no me va a clausurar, me va a permitir, en caso de que yo facture por oficina virtual, ¿verdad? La famosa factura electrónica, ¿no? Entonces, cuando yo incumpla mis obligaciones materiales o formales, ya no voy a poder emitir factura, ¿no? Pero ya que he cumplido, me voy a
eh, me voy a salvar de, de esa, digamos, de esa sanción, ¿verdad? Y para eso uno paga, ¿sí? Para que no le persigan de manera inmediata, ¿no? Porque no existe una contraprestación en esta relación jurídica de tipo tributario. Incluso tal vez ni siquiera yo como contribuyente haga uso de los servicios básicos que ofrece el Estado, de las prestaciones. Por ejemplo, si tengo el dinero suficiente, voy a pagar impuestos y le voy a poner a mi hijo al colegio privado, ¿verdad? O voy a pagar impuestos y de todas maneras no voy al Viedma, ¿no? Si puedo pagar, lo último que voy a pisar va a ser el Viedma, voy a ir a cualquier otra clínica, ¿no? Entonces, como ven, el, sí existe una obligación, pero no existe una contraprestación inmediata, sino que está destinado se considera ingreso público y se destina mediante presupuesto a la atención de las necesidades básicas y las prestaciones de derecho financiero. Entonces, la relación jurídico-tributaria es el nexo vínculo que se produce entre dos o más sujetos a propósito de un hecho o condición al cual una norma jurídica le atribuye ciertas consecuencias. Eso es una relación jurídica, ¿no? Cuando hablamos en términos tributarios, el hecho o condición sería el hecho generador, ¿verdad? Ese presupuesto jurídico o económico que hace nacer el impuesto y en el cual voy a recaer de manera voluntaria. Y la norma le atribuye ciertas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La obligación de pago, ¿no? Y si no pago, obviamente me voy a tener a sanciones y a procesos. Eso es una relación jurídico-tributaria. En un ejemplo práctico de una relación jurídica en términos generales, el, si Pedro de forma culpable toca su vehículo contra el de Ramón, ocasionándole deterioro, sujeta a una relación jurídica o un vínculo en razón de la reposición del daño civil. Ahora, en materia tributaria, el vínculo jurídico que se forma implica parte únicamente del sujeto pasivo. El sujeto activo no tiene obligaciones inmediatas. El sujeto pasivo tiene el derecho de recibir el dinero que es la recaudación. Es el titular del derecho de recaudación y no tiene una obligación inmediata. Su única obligación es eh, cumplir con los fines del Estado, pues prestar los servicios básicos, atender las necesidades públicas y todo aquello. Entonces, pero señala una serie de obligaciones por parte del administrado, o sea, del contribuyente a favor del Estado, sin una contraprestación inmediata, como ya les había señalado. Y cuando señalamos una serie de obligaciones, entre paréntesis ponemos materiales y formales, eh, ya estamos estableciendo, ¿no?, que existen dos tipos de obligaciones cuando estamos hablando de materia tributaria o de obligaciones impositivas o de impuestos, ¿no? Existen obligaciones que son de tipo material y la obligación material es el pago, sacar el dinero efectivo de mi bolsillo, la disposición patrimonial en términos reales y otorgarla en la entidad de intervención financiera a favor de, ya sea de la municipalidad, de la gobernación o del Estado central. Esa es la obligación material. Pero al lado de estas obligaciones materiales o de esta obligación material, también tengo mis obligaciones formales, que se llaman también accesorias. Y son otras obligaciones que no tienen que ver con el pago efectivo, no tienen que ver con la disposición patrimonial. No es sacar la plata del bolsillo y entregarlo en el banco. Esa es la obligación material. La obligación formal es declarar el IVA en el formulario 200, ¿verdad? Hacerlo, si mi NIT termina en 6, suponiendo, ¿no? Hacerlo hasta el 19 de cada mes como fecha límite. Además, también tengo que inscribirme en el régimen que me corresponde, tengo que exhibir mi NIT, ¿verdad? Tengo que tener al día también mis dosificaciones, el talonario tiene que estar en el domicilio fiscal, eh, y bueno, una serie de obligaciones más, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el pago, pero que de todas maneras tienen que ser cumplidas. Y es así que yo puedo cumplir mis obligaciones formales. Por ejemplo, puedo declarar y decir, ya debo 1.000 bolivianos de impuesto de IVA, ¿no? Imprimo mi orden, mi código para ir al banco y nunca voy, ¿verdad? He cumplido mi obligación formal, pero he omitido mi obligación material. Entonces voy a ser sujeto de fiscalización y de determinación de deuda tributaria, intereses, mantenimiento del valor. Pero no me van a multar por incumplimiento al deber formal porque sí he cumplido, ¿no ve? ¿Ya? Pero no puedo pretender cumplir mi obligación material sin haber cumplido previamente mi formal, porque si no declaro, ¿cómo voy a saber cuánto monto tengo que pagar? Si no tengo el código, ¿cómo el del banco va a saber que yo tengo que pagar IVA y cuándo? No, no es con mi carnet de identidad. Así que puedo cumplir la formal y omitir la material, pero voy a ser sujeto de fiscalizaciones, controles y determinaciones. Puedo cumplir la formal y no la material, pero no puedo cumplir la material sin previamente haber cumplido la formal. Y, bueno, luego
eh, como estamos viendo esta definición, ¿no? Ahora, cuando el Estado ejerce pretensiones tributarias individualizadas o cobros de tributos sometidos en sometimiento a la autoridad estatal, la aplicación a los conceptos de derecho y de obligación, ¿no? Para dar entera aplicación a los conceptos de derecho y de obligación. Eso quiere decir que cuando, bueno, se ha constituido el vínculo o la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Y no he cumplido, pues, no he declarado, no he pagado y fruto de ello tengo deuda. Si, si eso sucede, entonces el Estado va a perseguir el pago, ¿verdad? De manera individual, me va a hacer un proceso. La administración tributaria correspondiente me va a seguir un proceso, en primera instancia administrativo, ¿verdad? Van a traer la famosa vista de cargo, van a determinar deuda, van a empezar ejecución, incluso por lo que cuando pase esto, ¿verdad? Cuando el Estado esté persiguiendo estas deudas, el pago de estas deudas, no puede tener ningún privilegio, eso se refiere a esta afirmación, no puede tener ningún privilegio frente al sujeto pasivo. El sometimiento del Estado a la ley tiene que ser absoluto, ¿no? Es como un sujeto más, ¿no? No porque sea el Estado no tiene que cumplir los plazos, o no porque sea el Estado no tiene que cumplir las formalidades previas para constituir el embargo o solicitar la retención de fondos. No tiene que estar todo de acuerdo a la norma y a los procedimientos, a pesar de que son los intereses del Estado los que se están jugando y los fondos o los recursos para poder hacer frente a las necesidades públicas de cada año. Incluso así, no puede haber ningún privilegio para el Estado mientras de las obligaciones, de pedir sus obligaciones materiales o formales. Ahora, digamos, sí, hay la relación jurídico-tributaria, ¿no? Para definir en términos claros, es el vínculo jurídico de carácter persuto como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria bajo el título de tributo y el contribuyente o deudor, también llamado sujeto pasivo, que se encuentra forzado a cumplir con la prestación. Entonces, es un vínculo jurídico de carácter personal porque el sujeto pasivo está claramente definido en las normas, ¿no? Y se centra en el Estado como el acreedor o el único sujeto activo que va a, o el único que va a ocupar el rol de sujeto activo en esta relación jurídico-tributaria, porque es el titular de la prestación pecuniaria que se llama recaudación. Eh, bueno, todo tributo es recaudación, ¿verdad? Y un tributo, como hemos dicho, puede incluir impuestos, contribuciones especiales, tasas, patentes. Y el Estado como sujeto activo, ¿verdad? Constituye esta relación con el contribuyente, que es el deudor o el sujeto pasivo, que es el que, por haber incurrido en el hecho generador, o tal vez por estar ejerciendo una actividad económica solamente de manera lícita dentro del territorio nacional, ¿no? Tiene la obligación de cumplir con esta prestación pecuniaria, pero siempre dentro de los términos y plazos establecidos por la normativa conexa y reglamentaria que tiene que ver con el cumplimiento de cada uno de los impuestos que están vigentes. Ahora, la relación jurídico-tributaria se expresa en que la misma siempre es un contenido patrimonial. Esa es una nota característica de esta relación, ¿no? Porque puede haber relaciones jurídicas que no tengan o no se expresen en un contenido patrimonial, ¿no? Pero esta sí es necesariamente un contenido patrimonial, así que necesaria e ineludiblemente es una obligación de dar una suma de dinero a favor del Estado en vez del cumplimiento de una obligación que me impone la ley, ¿no? Y que además tiene otras obligaciones accesorias llamadas formales, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? Esta relación jurídico-tributaria que se conforma entre el Estado y el contribuyente siempre va a ser un monto de dinero líquido y exigible a favor del Estado mediante las administraciones tributarias, ¿no? Y no puede ser, por ejemplo, cubierto de otra forma como podría venir a considerarse en especie, ¿no? ¿Qué pasa si por la importación, debo impuestos por alguna mercadería, ¿no? Y no tengo liquidez, entonces no puedo ir y dejar un montón de mercadería en la puerta de impuestos nacionales y pretender que mi deuda tributaria se extinga, ¿no? Siempre tiene un contenido patrimonial, por lo que está determinada en bolivianos, ¿no? Que tiene que ser lo único que se puede depositar por parte del contribuyente para extinguir esta deuda. Aunque hay otras formas de extinción que las vamos a ir viendo en la lección que corresponde. Y contiene otras obligaciones accesorias o también llamadas formales, como ya están, de las que ya estábamos hablando con anterioridad. Ahora,
No se olviden poner sus nombres, por favor, en el chat para el tema de la asistencia. Y bueno, existen también otras definiciones que se le da a la relación jurídico-tributaria que señalan que es una simple relación obligacional al lado de la cual existen otras relaciones distintas que serían las formales, ¿no? Entonces es una simple relación de una obligación de dar, ¿no? Que además contiene algunas obligaciones accesorias. Otra definición señala que es una relación de derecho unilateral de contenido diverso, completa y autónoma y cuya principal obligación es la de una relación de derecho unilateral quiere decir que solamente el sujeto activo tiene derechos, el derecho de recaudación, y el sujeto pasivo solamente tiene obligaciones, las obligaciones de pago y de cumplimiento de las obligaciones formales o de los deberes formales. Pero tampoco está en el derecho unilateral, ¿verdad? Porque también se da el caso de las reclamaciones por parte del sujeto pasivo ante la administración. Y si el sujeto pasivo tiene el suficiente sustento legal y jurídico, el suficiente sustento jurídico y fáctico para hacer valer su pretensión, entonces va a ser su derecho, ¿no? Beneficiarse de alguna condición, de alguna exención o de alguna prescripción en el pago. Entonces, pero frente a la obligación de pago sí es unilateral, ¿verdad? Porque solamente el sujeto pasivo tiene derechos, pero el, no son de contenido patrimonial, ¿verdad? Lo único de contenido patrimonial que tiene es la obligación de pago. Y dice que es una relación de derecho unilateral, como estábamos revisando, y de contenidos diversos. Tiene varios tipos de obligaciones materiales y formales. Además es completa y autónoma, cuya principal obligación es la de dar una suma de dinero. Y además es una obligación susceptible de valoración económica separada de los simples deberes administrativos o también llamados formales, ¿no? Al respecto del artículo 13 de nuestro Código Tributario, la relación jurídico-tributaria, ¿no? Y en vez de decretar esa definición, esta otra, ¿no? Entonces vamos viendo que el Código Tributario, ¿no? Primero pone las bases de las instituciones y de todo lo que es la norma sustantiva del derecho generador, respeto activo, la obligación tributaria. Y como vemos acá, el capítulo 3 dice relación jurídico-tributaria, y es del artículo 13, vamos a ir a ver, que señala acerca de la relación jurídico-tributaria, cuando nos ofrece la definición. Entonces, vemos, ¿no? ¿Qué dice dice el capítulo 3, ¿verdad? Relación jurídico-tributaria, obligación tributaria, concepto, ¿no? Ya, está ahí bien, ¿verdad? Vamos a ver qué es la obligación. La primera sección se llama obligación tributaria. Cuando señala el artículo 13 concepto, el lector o el contribuyente, ¿verdad? O el abogado o cualquiera que esté leyendo el código espera pues el concepto de la obligación tributaria, porque eso dice el subtítulo, ¿verdad? ¿Ya? Pero vamos a leer un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se rigen por ley especial. Ahora, como podemos ver, el artículo 13 nos da una definición de lo que es la relación jurídico-tributaria, pero no nos habla nada de la obligación tributaria. O la sección debería llamarse relación jurídico-tributaria, o el concepto debería cambiar si estamos hablando de obligación tributaria, porque obligación es el deber de cumplir con las obligaciones materiales y formales. No es pues un vínculo, una obligación, ¿verdad? No es un vínculo de carácter personal. Una obligación es un deber, y el deber acá es pagar a favor del sujeto activo, ¿verdad? Y cumplir con las obligaciones formales y materiales. Pero el concepto que ofrece no corresponde a la sección, ¿verdad? Obligación tributaria que te defina la relación jurídico-tributaria, ¿no? Entonces confunde los conceptos de lo que es la relación jurídico-tributaria con lo que es la obligación tributaria. Y para despejar las dudas, acá sacamos un concepto de lo que es la obligación tributaria, que es el deber que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable de cumplir con el pago material del tributo y otros componentes de la deuda tributaria y con las formalidades expresamente previstas en las normas tributarias. Cuando señalamos otros componentes, no estamos hablando de las obligaciones formales, porque eso dice acá las formalidades. Cuando señala otros componentes, quiere decir que en caso de que, bueno, tú te retrases en el pago o tengas alguna sanción, se te va a calcular interés, multa por incumplimiento de deber formal, tal vez te van a cobrar mantenimiento del valor. Entonces, esos son otros componentes de la deuda que indudablemente hacen que ésta se eleve, ¿no? Y entonces, esa es la obligación, ¿verdad? Es ese deber de cumplir con los deberes materiales y formales expresamente previstos en las normas jurídico-tributarias, en las normas de corte tributaria. Ahora, lo que define nuestra ley es la relación jurídico-tributaria.
Y esta relación jurídico-tributaria, como toda relación jurídica, tiene sus principales componentes que la integran, ¿no? Entre ellas, entre estos componentes tenemos el sujeto activo, pasivo, la obligación estable. Ya se nos va a acabar el tiempo. Quedaremos ahí y luego, en unos 10-15 minutitos después del receso, volvemos para acabar la lección y absolver las dudas. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.